libro de Apocalipsis como plataforma para nuestro estudio de escatología, aunque existen muchos pasajes en otros libros de los profetas que también tienen que ver con los eventos del porvenir. Pero hemos tomado el libro de Apocalipsis capítulo por capítulo para hacer comentarios necesarios y básicos para que todos tengamos un conocimiento acerca de este tema tan importante como es la profecía, el futuro. Hemos llegado al capítulo 20, al reino milenial. Hemos explicado que existen algunas posiciones no muy recomendadas acerca del milenio. Existe el postmilenarismo y el amilenarismo, el cual estas posiciones enseñan que el milenio es simbólico y no es literal. No recomendamos esas posiciones teológicas porque pueden desviarnos del conocimiento real de la palabra del Señor, pero respetamos a las personas pues que enseñan en sus escuelas teológicas. Sin embargo, a veces nos toca hacer contundente debate. A veces nos ponemos un poquito polémicos cuando afirman algunas cosas que allí la palabra del Señor no dice y se hace alegoría de los textos bíblicos. Entonces debemos tomar el reino milenial de manera literal. El Señor Jesucristo vendrá en su segunda venida. Vendrá con la iglesia, vendrá con sus santos ángeles, vendrá a la batalla de Armagedón. El Señor derrotará a los ejércitos terrenales en Armagedón. Llamará a las aves del cielo a la gran cena de Dios, y comerán caballos y jinetes. Y después de todo este banquete en donde los animales comerán o las aves comerán, los animales de rapiña, entonces el Señor se dispone para entrar, para instalar el reino milenial, donde tendremos la fiesta de las bodas del Cordero. La cena de las bodas del Cordero durará todo un día durará la cena de las bodas del Cordero. Un día para el Señor son 1000 años y 1000 años como un día. Entonces esta cena durará 1000 años, un día del Señor, 1000 años de fiesta. Por eso se llama reino milenial. En este reino milenial la tierra será restaurada. Los animales salvajes ya no serán salvajes. Ya no habrá armas de guerra. Entrarán al reino milenial los salvados sobrevivientes de la tribulación, los que no fueron marcados por la bestia y no alcanzaron a ser decapitados. En el reino milenial estas personas se casarán, tendrán hijos, tendrán familia, todos serán ricos, no habrán pobres, estarán sanos. No habrá enfermedad, aborto, homicidios. Los hombres se multiplicarán, habrá paz, habrá un gobierno que podemos considerar autoritario, pero no será un gobierno malo, sino un gobierno santo, justo, bueno, un gobierno de misericordia, de amor de Dios. Todas las personas tendrán conocimiento del Señor. No habrá nadie que no crea en Jesucristo. Se les dará prosperidad por 1000 años, dicen todos los profetas en distintos textos que hemos leído en días pasados. Esto durará 1000 años mientras que Satanás y su reino de demonios, su reino maligno, estará bajo llave. El Señor los tendrá atados, prisioneros.
No tendrán operaciones satánicas. El reino maligno estará por 1000 años atado. Pero esto durará, repetimos, 1000 años. Y al terminar los 1000 años sucede lo siguiente. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7. Ya pasaron entonces 1000 años de paz y de alegría y de gozo y de prosperidad, en donde Israel reinará sobre todas las naciones se humillarán y servirán a Israel. El Señor Jesús será el Rey de Reyes y Señor de Señores, y nosotros reinaremos en cuerpo glorificado. Veremos a todos los humanos en cuerpo humano que ellos tendrán, mientras nosotros tendremos cuerpo glorificado. Bueno, mis amados, termina entonces el reino de 1000 años. Y leemos aquí la palabra del Señor. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. Esto significa por todas las naciones, por toda la tierra. Y aquí la Biblia les da un nombre simbólico. Dice Agog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Habrá entonces una batalla final, la última batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esto es hasta el versículo 10. Entonces, hemos leído desde el versículo 7 al versículo 10. Esto es al finalizar el reino milenial. Estos versículos nos revelan un asunto muy triste, algo que a mí personalmente me ha parecido aterrador. Es la última rebelión de los humanos. Son las personas que nacieron en el reino milenial y vivieron durante todo el milenio. Disfrutaron. Ellos no conocieron la tribulación, ellos no conocieron este tiempo, no nos conocieron a nosotros. Son personas que nacen en el reino milenial, porque allí entran humanos, tienen hijos, y estos que nacen pues conocen a Cristo allí en el reino milenial, pero no conocen diablo, no conocen tentaciones, no conocen la guerra diaria que tenemos nosotros. Ellos no conocen estas batallas de la vida. Ellos nacen ricos, crecen ricos, pero no con las riquezas estas de hoy en día, sino con una naturaleza rica, hermosa, plantas, cultivos, fincas, haciendas, árboles frutales, animales domésticos, siendo animales de la selva, se convierten en animales mansos. Ese es el mundo que ellos conocen. Esa es la tierra que ellos conocen. Por tanto, ellos no conocen todo lo que nosotros hemos tenido que luchar, incluso contra las fuerzas del mal. Esta gente que nace allí tendrá que enfrentar la tentación del diablo. Lamentablemente serán engañados y se levantarán contra el Señor y contra su pueblo. Mucha gente me ha preguntado por qué esto ocurre así. Bueno, una respuesta, una muy posible respuesta, porque no lo sabemos todo, pero debemos dar por lo menos una respuesta que favorezca la doctrina bíblica, que esté de acuerdo a lo que el Señor nos ha enseñado.
es que la naturaleza humana por sí sola no puede ser buena, porque cayó en el huerto del Edén. Y todo el que nazca de un ser humano, desde el huerto del Edén hasta nuestros días y hasta el futuro, todo el que nace de los seres humanos, pues ya viene con esa contaminación de pecado, de pecar, de la pura concupiscencia, ni siquiera porque el diablo tenga la culpa, sino que eso ya está en la carne del ser humano. Las personas de por sí nacen siendo pecadoras. Hay quienes no aceptan esta doctrina de que los niños nacen siendo pecadores. Yo he conocido personas evangélicas de nuestras denominaciones cristianas que no aceptan cuando les digo que los niños nacen pecadores. Ellos contienden y dicen que no. Tienen un pensamiento y una doctrina que piensan que los niños nacen como angelitos. Entonces hay que hacer la diferencia. Los niños no nacen practicando el pecado, porque los niños no saben pecar. Ellos no entienden. No estamos diciendo que los niños nacen practicando el pecado. Lo que estamos diciendo es que los niños nacen siendo pecadores. Y hay una diferencia entre practicar el pecado y nacer siendo pecador. El niño no nace practicando el pecado porque no sabe pecar. El niño nace con el pecado ya heredado, ya viene de por sí en su sangre, en sus genes. Y esto no lo podemos refutar, porque no hay ni uno bueno, dijo el Señor, sino que todos nacemos bajo pecado. Entonces, en el reino milenial, toda esta gente que conoció al Señor, que conoció prosperidad, tendrá que enfrentar la tentación de Satanás cuando él salga para engañar, para probar. Y es que Dios tiene que ponerlos a prueba, porque nadie va a entrar al cielo por sus propios méritos. Tienen que ser puestos a prueba. Y el ser humano demuestra una vez más que es pecador. Satanás será suelto de su prisión, recorrerá toda la tierra engañando, y esto es lo que revela el carácter perverso de los pecadores, que a la menor oportunidad de pecar siempre dejan ver sus verdaderas intenciones. Irán a un verdadero suicidio contra Cristo. Y es que es un verdadero suicidio, porque levantarse para pelear contra el Señor es la mayor insensatez que le pueda pasar a los seres humanos. Pero en el Armagedón lo harán. Se unirán todos en el Armagedón antes del reino milenial, en la batalla cuando termine la tribulación o cuando está terminando. Se unen los ejércitos pensando que con cañones y bombas y ametralladoras y bombas atómicas y nucleares pueden destruir al Señor. Y el Señor simplemente destruirá todos esos ejércitos. Pero 1000 años después, cuando haya pasado el reino milenial, volverán a unirse otra vez las naciones, ya no en una guerra atómica, nuclear, de ametralladoras, no, pero se unirán para pelear. La Biblia no nos describe con exactitud cómo será que se unirán para pelear, pero lo intentarán. Alguna batalla le presentarán al Señor y el Señor entonces los extermina, porque esto es un verdadero suicidio ir contra el Señor. Una vez más queda demostrado lo maligno que es el corazón del hombre. Un ejército incontable. Un ejército mucho mayor en número que los soldados que sirvieron al anticristo, obviamente. ¿Por qué un ejército mayor en número? Bueno, les explico. Porque durante 1000 años no hubo aborto, enfermedades, no hubo lo que hoy en día estamos viendo. Total que en el reino milenial las mujeres parirán hijos, bueno, como el curí sabe parir. Serán muy paridoras. Entonces se multiplicarán los hombres en el reino milenial. Habrá muchísimos. Entonces el número de las personas será mucho mayor. Y estos se levantarán amotinados contra el Señor de los cuatro ángulos de la tierra, de todas las naciones, para una gran rebelión. Estos nombres que se usan aquí en estos pasajes que hemos leído, Gog y Magog,
estos nombres son simbólicos. ¿Cómo sabemos que son simbólicos? Bueno, lo sabemos porque obviamente que ya no existirán los líderes que fueron muertos en Armagedón, Gog y Magog, Rusia y su presidente y todos los amigos de Rusia no existirán como tal. Entonces se usa este nombre a manera de símbolo. Magog era un nieto de Noé, allá en Génesis capítulo 10, versículo 2. Fue el fundador de un reino ubicado al norte del Mar Negro y el Mar Caspio. Entonces, este Gog podría ser líder del ejército rebelde. Es lo que aquí simbólicamente se está usando. Debe entenderse entonces que esta última batalla no es, repito, la de Armagedón que aparece en Apocalipsis 16:16. Hay muchas diferencias que marcan la distancia y las causas y los efectos de estas dos batallas. Hay muchas diferencias en las dos batallas y ya he mencionado algunas de las diferencias. Por ejemplo, rodearán a Jerusalén y el campamento de los santos, como está en Salmos 78, 68, 87, 2. Ahora bien, aquí se nos dice que descenderá fuego del cielo sobre los impíos y morirán. Entonces, asimismo pasó en la antigüedad, cuando leemos Génesis 19, 24, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 10 al 14, descendió entonces fuego del cielo y los consumió. Satanás será lanzado finalmente al lago de fuego y azufre, sin alivio ni tregua por siempre. Así será atormentado Satanás. Entonces, después de 1000 años ocurrirá este desastre a los seres humanos. Tendrán prosperidad, tendrán paz, todo será hermoso, será lindo, serán felices, etcétera. Pero llegó la hora de la prueba y Satanás será suelto de su prisión. Y cuando sea suelto de su prisión, saldrá para probar a las naciones. Entonces, hagamos aquí un corte para ir a la recta final del capítulo 20, pero hagamos aquí un corte para nosotros poder comentar acerca de lo que ha pasado después del reino milenial y escuchar también las voces de ustedes. Bueno, mis amados, ¿qué les parece o qué comentan después de estos 1000 años lo que les sucede a los seres humanos? Alguno que levante la voz. Johnny. Buenos días, amado pastor. Buenos días, grupo. Dios nos continúa bendiciendo. Escuchando atentamente aquí este capítulo y la explicación. Vemos en los 1000 años reinar nuestro Señor. Esta persona está humana. Las personas que ya vemos que, bueno, vencieron en la gran tribulación. Y nosotros, el cuerpo, bueno, glorificado, ¿en qué lugar estaremos en ese lugar? Hay una parte humana y ya nosotros tenemos un cuerpo glorificado. Esta es la pregunta que yo quiero hacerle. Esa pregunta es perfecta. Nosotros estaremos en los 1000 años con Jesús. Estaremos reinando. Ahora, ¿recuerdan ustedes los pasajes bíblicos en los evangelios en donde el Señor dijo, ven, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel y en lo mucho te pondré? En el reino milenial se cumplirá literalmente esa palabra. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pensado a veces que esa palabra es necesariamente para hoy día. Bueno, hoy día se cumple en una partecita, que cuando el Señor nos entrega un cargo aquí en la tierra y nosotros somos fieles, o por lo menos tratamos de ser fieles, pues el Señor nos aumenta los cargos, porque hemos sido fiel en lo poco, el Señor va aumentando los cargos. Sí, uno lo ve constantemente. En el ministerio yo siempre he empezado cosas pequeñas y luego el Señor me ha entregado mayor responsabilidades. Por ejemplo, cuando me vine hacia la frontera, yo comencé a predicar con una corneta en la calle, en una esquina, aquí, allí, nadie me conocía, ¿sí? Y estaba pues por ahí prácticamente solo.
predicando aquí y allí, viendo que alguien escuchara la palabra. Pero de pronto entonces Dios me presentó a unos pastores que me vieron predicando por ahí, me invitaron a una reunión, empezaron a llevarme a predicar aquí y allá, a todas partes, y entonces ya comencé a viajar por Colombia, entonces me llevaron a sus iglesias en Cúcuta, entonces ahora vinieron los matutinos, entonces la hermana Dayana me invitó a estos matutinos, empezamos a reunir un grupito en el Rosario, un grupito en San Antonio, se convirtieron, los bautizamos, los casamos, estoy resumiendo. Entonces ahora tengo cientos de personas en el WhatsApp que consultan cosas, etcétera. Algunos incluso me han mandado algunas ofrendas. Yo les agradezco. Esas pocas personas me han enviado ofrendas, muy poquitas. Pero yo estoy agradecido por esas pocas porque han sido para mí pues muy maravillosas. Me han ayudado a sostener el ministerio porque nosotros estamos dedicados a esto. Ahora, ¿qué entendemos allí? Que en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te estoy poniendo. ¿Sí? Entonces se abre este matutino y me los presenta a ustedes, personas que no me conocen, no conozco, pero ya sienten algo de confianza en la enseñanza. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pero esa palabra no se cumple allí de manera literal, sino que en parte el Señor nos está bendiciendo y nos presenta personas y así el ministerio también va aumentando aquí. Yo en Venezuela, por la misericordia de Dios, tuve un ministerio muy fuerte, muy extenso por todos los estados del país. Prediqué muchos años, 20 años como evangelista, cruzadas incluso gigantes, grandes, de 1.000 personas, 2.000, 3.000, 5.000 personas, por la misericordia del Señor. Pero al venirme hacia la frontera, nadie me conocía aquí. Entonces aquí esa palabra se ha cumplido. Sin embargo, les explico. Esa palabra no es realmente aquí, sino para el reino milenial. Nosotros somos fieles aquí en lo que el Señor nos ha entregado y en el reino milenial tendremos cargos de reino mucho más grandes. Hay gente que dice que aquí estamos viviendo de reino y yo no sé, hablan mucho del reino. Pero amados, el reino será en el reino milenial, cuando el Señor reine y nosotros seamos reyes con Él. Allí reinaremos en cuerpo glorificado. Nosotros no tendremos esposa, ni hijo, ni nada de eso en el reino milenial. Estaremos hechos para gobernar con el Señor. Lo que no sabemos es qué cargos nos va a entregar el Señor, ¿sí? Qué coronas y recompensa nos va a dar. Pero algo nos va a mandar el Señor a hacer. Algún cargo tendremos, reinaremos al lado de Él. Lo veremos reinar, seremos sus súbditos, pero no sé con exactitud qué haremos porque la Biblia no lo declara. Pero sí seremos reyes con el Señor. O sea que Él nos entregará a nosotros comando. Seremos como comandantes de Él, de su reino. Alguna autoridad nos entregará sobre las naciones que nosotros no entenderemos hoy, pero allá veremos que reinaremos con el Señor. La Biblia dice que seremos reyes y sacerdotes, ¿ok? Entonces, eso es lo que el Señor nos ha dicho. Hoy estamos sirviendo en el sacerdocio y en el reino milenial serviremos como reyes. Espero, hermano Johnny, pues haberle respondido. Otro más. Uno más. ¿Quién más comenta? ¿Quién más? Esto significa que están tranquilos. Bueno, yo espero que estén tranquilos y no dormiditos, ¿no? Sino que todos estén tranquilos. Allí se están manifestando. Quiere decir que está Amén, clara pastor. la lectura. Muy bien. Y al hermano Johnny le pregunto, ¿usted quedó tranquilo con esta respuesta? Amén, pastor, sí. Muy bien, me alegra entonces. Entonces, seguiríamos leyendo el pasaje bíblico que viene a continuación. Vamos entonces a leer. Apocalipsis capítulo 20 y versículos 11 al 15. La palabra del Señor dice así. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida.
Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los versículos 11 al 15 nos hablan de el juicio final ante el gran trono blanco. Aquí se nos describe a todos los pecadores delante de Dios para rendir cuentas. Los pecadores de todos los tiempos del Antiguo Testamento, desde el Génesis, todos los tiempos. Los pecadores también desde el tiempo de Cristo hasta aquí, hasta nuestros días y la gran tribulación. Todos los pecadores de la gran tribulación y todos los pecadores del reino milenial que murieron tentados por Satanás. Todos estos pecadores, ni uno solo se quedará en su tumba. Entonces serán millones y millones de personas que desobedecieron a Dios, que se mantuvieron en su rebeldía, en sus idolatrías, en sus mentiras, en sus religiones, en sus sectas. Todos aquellos que disfrutaron la maldad hasta el último día de su vida y murieron en pecado, que siempre fueron rebeldes y nunca se arrepintieron. Este es uno de los eventos más importantes e impresionantes que describen la Biblia en forma clara, para que sirva de advertencia a aquellos que continúan en su condición de pecadores. Todos resucitarán para ser condenados eternamente. Les pido a ustedes que me ayuden a leer algunos versículos bíblicos. El hermano Johnny, Juan 5:39. El hermano Freddy, Mateo 10:15. La hermana Dayana, Mateo 11:22. La hermana Amalia, Mateo 12:36. El hermano Anthony, Lucas 10:14. Hay muchos textos más por leer, pero por lo menos leamos estos. Si alguno quiere este material que he desarrollado, lo quiere escrito, se comunican conmigo y yo les envío de manera gratuita un material que a mí me ha costado tiempo, dinero, desvelo, años, trabajo, años de constancia, año tras año, revisando, estudiando para que las personas puedan aprender de manera gratuita. Vamos a leer. Comienza, hermano. Leo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Juan capítulo 5, versículo 39. Dice nuestro Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces no tenemos excusa, hay que escudriñar la escritura, porque ellas son las que hablan de Cristo y en ellas hay salvación. Siga, hermano, el siguiente. Buenos días, bendiciones para todos, saludos. Sí, señor. Mateo 10:15 nos dice de esta manera: de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Muy bien. Aquí nos está hablando entonces de las advertencias de la condenación a todos los que rechazan al Señor. A todos ellos se les cumplirán estas palabras. Siga el siguiente. Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Muy bien. El siguiente. Buenos días, hermanos, Señor les bendiga. Yo con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dice Mateo 12:36, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Amén. Entonces, hasta de las palabras que hablan las personas tendrán que rendir cuentas al Señor y nadie se le escapará. Por las palabras que hablen serán juzgados. El siguiente. Amén. Lucas 10:14. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotros. Bueno, mis amados hermanos, hay muchos pasajes más, pero ahí podemos ver por lo menos en parte lo peligroso que es mantenerse en rebelión contra Dios. Todos estos textos nos hablan de la advertencia que será terrible la condenación para todos los que han rechazado al Señor y será más terrible que para Sodoma y Gomorra. Este trono se menciona en Apocalipsis más de 40 veces. Es un trono puro y santo, porque Dios se sienta en él como juez. Y no hay ningún otro juez soberano, sino el Señor. Está centrado en el trono, en la persona del Señor Jesucristo, como lo dice Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Pero leámoslo. Apocalipsis 21, versículos 5 y 6. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces, está sentado en el trono en la persona de Jesucristo. Bien, hay otras referencias también al trono en Apocalipsis 4:2, Apocalipsis 5:1, Apocalipsis 7:13, para los que les gusta tomar nota, Apocalipsis 6:16, Apocalipsis 7:10 al 15, son referencias al trono en donde se sienta el juez. Entonces, el mundo viejo y contaminado ya no existirá más. La Biblia dice que huirán el cielo y la tierra en el pasaje que hemos leído de Apocalipsis 20. ¿Sí? Ahí en el versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos. Ahora bien, hay algunos teólogos que opinan que la Tierra, esta Tierra, será el mismo planeta para la eternidad. ¿Sí? Esta misma Tierra. Por ejemplo, en esa escatología está, por ejemplo, el hermano Alducin. Él dice que la Tierra será restaurada y será el mismo planeta para la eternidad. Pero otros escatólogos dicen que no, que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el Señor hará otro planeta donde descenderá la nueva Jerusalén. Yo personalmente sí estoy de acuerdo con esa escatología. Será un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque este texto dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Y ya no hubo lugar para ello, ya no. O sea, ya no existen más la tierra y el cielo. La tierra existirá hasta el reino milenial. Después del reino milenial, se conectó la hermana Patricia por ahí un sonido. Hermana, cierra el micrófono ahí que algo le pasó. Bien, gracias. Entonces, ya no existirá esta tierra ni este cielo, según lo que nosotros estamos leyendo aquí. Pero algunos teólogos pues dicen que esta tierra será restaurada y será la tierra para la eternidad. Bueno, no entremos en la polémica, pero les dije cuál es en este punto mi posición. Bien, Pedro lo describió como un momento muy dramático para el universo. El apóstol Pedro dice en segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Entonces le pido a la hermana Patricia que lea segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8 al 10. Vamos a leer. ¿Listo? Un momentico, pastor. Ya le leo. Segunda de Pedro,
capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, 9 y 10. Amén. Así dice la palabra del Señor. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Amén. Bueno, entonces aquí la palabra del Señor nos dice que todos los elementos ardiendo serán deshechos y todo se quemará. Y Apocalipsis, donde hemos leído, dice, y ningún lugar se encontró para ellos, ningún lugar. Ya todo entonces terminará allí. Apocalipsis capítulo 21 dice en el primer versículo, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Entonces está muy claro. Entonces yo no discuto con los escatólogos que dicen que esta será la misma tierra. Bueno, no discuto con ellos. Allí se nos dice que habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Los muertos resucitarán. Cuerpo y alma irán como prisioneros judiciales, culpables ante la justicia divina, pero no tienen modo de recuperación, no tienen modo de apelación, no podrán ser recuperados. Todos los muertos resucitarán para ese juicio final y serán destruidos. Se abrirán los libros, como dice la palabra del Señor. Todos los creyentes que han sido salvados, todos los salvados, pues, son creyentes glorificados, mientras que todos aquellos estarán condenados ante el juez sin ninguna esperanza. Nosotros observaremos cómo serán lanzados ellos en el lago que arde con azufre y fuego. Escuchen, nosotros veremos cómo ellos serán lanzados. Oye, amados, eso es algo demasiado terrible. Claro, allí ya no tendremos temor, miedo, ni nada de eso, ¿no? Pero sí será para nosotros algo impactante, demasiado impresionante. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos para allá también, íbamos camino al infierno y no íbamos tristes, íbamos contentos. Ninguno de ustedes me diga que usted iba muy aburrido para el infierno, ¿no? Porque disfrutaba la carne, los placeres, el pecado y la maldad lo disfrutaba. Total que no iba muy aburridito, que digamos, ¿no? Entonces fuimos salvados milagrosamente, soberanamente y misericordiosamente. Se nos dice que los libros fueron abiertos, porque allí están escritos los pensamientos, están escritas las palabras y están escritas las acciones de los pecadores. Escuche, allí está escrito todo lo que el hombre hizo, lo que pensó, lo que habló y lo que hizo, y serán juzgados por esas obras. No hay escapatoria porque el Señor dirá el veredicto, y el veredicto dirá, he terminado, ha sido hallado culpable. Átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. En virtud de la capacidad ilimitada, de la omnisciencia del juez, no habrá forma de que se esconda nadie. Ni una sola persona, ni una sola cosa podrá esconderse de Dios, porque hay nadie que se pueda esconder de Dios. Serán juzgados según sus obras y sus pensamientos y sus palabras. Todas sus acciones están allí escritas. Serán comparadas según la justicia y santidad de Dios y no según la justicia y santidad humana. Porque cuando nosotros comparamos a las personas por la justicia y santidad humana, según nuestro corazón, nosotros decimos, no, pobrecita la viejita. Mira, Señor, no la echa al infierno. Esa viejita tiene 95 años, murió de cáncer. Bueno, ella era bruja, mascaba chimú, decía mentiras, pero era una persona muy caritativa. Ella le hacía muy bien a los vecinos
le daba de comer a los perritos callejeros. Yo creo que una anciana tan decrépita como esa no merece, ella ni dientes tiene, Señor. Pobrecita, pásela al cielo. Esa es la justicia humana. Nuestra falsa santidad humana nos hace juzgar con el pobrecito. Pero nuestro Dios, Él es verdadero y Él sabe que todos los que le han rechazado voluntariamente, le han rechazado con risa, le han rechazado con burla, han pisoteado la sangre de Cristo riéndose a carcajadas y con morbosidad. Entonces, estos tiranos, que son todos sin excepción, serán lanzados, así como ellos no tuvieron ninguna atracción por la sangre de Cristo derramada y se han burlado del Señor. Incluso hoy en día en las redes sacan a homosexuales haciendo morbosidades en cruces, colgados en cruces y diciendo toda clase de inmundicias contra mi Señor por su preciosa muerte que nos salvó, y ellos dicen toda clase de burlas contra el Señor. Pues así también serán condenados. Entonces son comparados con la justicia de Dios y no con la justicia humana. Todos serán condenados. Habrá diferentes grados de castigo en el infierno, como lo dice Mateo 10, 14 y 15, 11, 22, Marcos 12, 38, Lucas 12, 47, Hebreos 10, 29. Habrá diferentes formas de castigo, es decir, unos sentirán en su conciencia mayor ardor de la ira de Dios. Serán mucho más profundamente conscientes que otros, que también sentirán el ardor de la ira de Dios en menor grado, pero eso no significa que será suavecito. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dice allí donde hemos leído en Apocalipsis 20. Y este libro contiene los nombres de todos los redimidos. Y allí no se encuentran los nombres de los condenados. Por tanto, cuando el Señor revise el libro de la vida y vea que esa gente no está en el libro de la vida, pues entonces serán lanzados al infierno, al lago de fuego, por la eternidad. En el libro de la soberanía de Dios están registrados los nombres de todos los salvados desde antes de la fundación del mundo. Eso lo asegura la bendita palabra de Dios. Eso lo asegura. Estos, por el poder de Dios, fueron salvados, fueron fortalecidos, fueron impulsados cada día a buscar la santidad. Perseveraron en pruebas, se levantaron genuinamente de sus caídas y lucharon hasta poder llegar a la meta del supremo llamamiento. Allí no está el nombre de ninguno que no haya sido redimido, que no haya sido por el Señor destinado o predestinado para la salvación. Es imposible discutir este punto porque fue establecido por Dios por su soberanía desde el principio y no hay posibilidad de error en los libros del Señor, porque el plan de Dios es perfecto. La muerte y el Hades entregaron sus muertos de todos los lugares del mundo, de donde se hayan depositado cuerpos de muertos, de allí saldrán, de todos los lugares, del mar, de la selva, donde los hayan sepultado, escondido, los que han matado los paramilitares y los han escondido, toda esa gente saldrá, todos los cuerpos de todos los injustos, todos los que se creen buenas personas, todos los que se creen muy religiosos, todos los que se creen muy evangélicos, muy católicos, muy protestantes, muy budistas, muy lo que sea, que se creen buenos, pero han rechazado la verdad y la han cambiado por herejías y por mentiras. Toda esta gente se perderá. No habrá allí ningún redimido en el juicio final, sino que todos los salvados observaremos la condenación de los que se levantaron en la segunda resurrección. Luego del juicio, entonces estarán listos para ser lanzados al infierno final y eterno, que es el lago de fuego. Serán lanzados en ese lago. Sus nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Ellos eligieron voluntariamente vivir en la inmundicia de sus pecados, se divirtieron en ello. Ahora tendrán su paga, tendrán su recompensa. Fueron burladores mentirosos, hechiceros viciosos, adúlteros, fornicarios, homosexuales, borrachos, vanidosos, estafadores, violadores, secuestradores, supersticiosos, magos, adivinos, idólatras, asesinos, ladrones y mucho más. Pero el mayor pecado fue haber rechazado a Cristo.
Porque todo eso que acabo de leer también hemos sido todos nosotros los que escuchamos esta palabra esta mañana. Todos hemos sido blasfemos, impíos, pecadores malvados. Ninguno de ustedes se limpie usted mismo porque quedará manchado delante del Señor. Todos han sido sucios pecadores los que me están escuchando. Blasfemos, mentirosos, idólatras, adúlteros, fornicarios, hechiceros, magos, supersticiosos. Ninguno de ustedes es un angelito. Lo que me están escuchando, todos estuvieron podridos en sus pecados, al igual que este servidor que les habla esta mañana. No estamos aquí por haber sido limpios ni santos. Estamos aquí porque el Señor fue quien nos rescató, nos salvó, nos limpió de nuestra inmundicia y no permitió que fuéramos al mismo lugar que van todos estos sucios inmundos que son igual que nosotros éramos. Ellos son iguales que nosotros éramos. Nosotros éramos iguales que lo que son ellos, pero fuimos rescatados por la pura gracia y misericordia del Señor. Espero que ninguno esté ofendido porque le digo esta verdad. Usted era un sucio y vulgar pecador, igual que ellos, solo que el Señor por su gracia y soberanía lo trajo a la salvación. Muchos de ellos se creían justos, buenos, religiosos, y también por eso son condenados, por haberse creído justos y buenos, porque eso también es pecado. Ninguno debe creerse ni justo ni bueno. Todos deben considerarse pecadores. Todos debemos decir, necesito la salvación del único que es justo y del único que es bueno. Se llama Jesucristo. El mayor delito de todos fue rechazar el Evangelio, la verdad, la salvación a Jesucristo, que derramó su sangre y la ofrece por nosotros que somos los pecadores. Eternamente serán atormentados con Satanás y los demonios y con el anticristo y el falso profeta. Por la eternidad arderán en el lago que arde con azufre y fuego. Que mi Señor siga teniendo misericordia de nosotros que estamos escuchando esta palabra hoy y digamos gracias, Señor, que solo por tu gracia estoy aquí. Ninguno se crea tan puritano. Todos en este momento deben y debemos decir, Señor, gracias por haberme salvado. Yo se los digo que mientras leo todo esto, siento temor de mi Señor y digo, Señor, yo sé y reconozco que yo andaba en los delitos y pecados de todos los pecadores. Sé que es así y que soy un siervo suyo y un predicador de su palabra, no porque yo haya sido el niño bueno ni el muñequito de la torta, sino que el Señor me limpió de mi asquerosidad y me trajo a su pueblo y me limpió y me salvó y me puso vestiduras blancas y me puso a hablar su palabra y me dijo, deje de hablar inmundicias e insensateces, deje de andar como los hombres del mundo con el síndrome de imbecilidad y venga y hable mi palabra a los pecadores.